El ingreso en el año 84 a YPF se podía hacer de dos formas. Había un curso que se hacía en Buenos Aires, en el Instituto del Petróleo, y había otro curso que se daba en Mendoza, que era el Instituto Superior de Exploración Petrolera. Al finalizar el curso nos asignaban a los distintos lugares que tenía en ese momento YPF. Fue muy dificultoso encontrar trabajo. Entrar a trabajar en YPF prácticamente era una ilusión que prácticamente no se lograba o era muy difícil. El distrito de Mendoza era más importante, estaba dividido en dos partes. Había lo que llamábamos el distrito propiamente dicho, que estaba ligado a las operaciones de perforación de pozos y estudios para la ejecución de la exploración, y había otro sector que era el sector de las comisiones geológicas. Era el sueño de todos los geólogos trabajar o participar en una de las comisiones geológicas, ¿no? Y era un poquito una escuela. Era la escuela donde se iniciaba a hacer casi geología básica, geología pura, geología de campo, al nivel de que en aquellas épocas era bien conocido dentro del folclore ypefiano los unos y los otros. O sea, estábamos los que éramos de comisiones geológicas y estábamos los que no éramos de comisiones geológicas. No sé si éramos elegidos para ir ahí o no, pero había algo de eso. Había cierta selección previa y terminábamos ahí habiendo hecho determinados pasos en lo que era el curso ese de ingreso que había. Y no era que después éramos mejores, simplemente veían que teníamos algún tipo de capacidad para esa cuestión de ir al campo. Y yo fui recién casado de la comisión. Estuve buscando viviendo unos días, después tuve que salir al campo el 10 de febrero, fue mi primera campaña. Yo en mi vida había andado a caballo y el primer día de campo que salí, el 10 de febrero, el 11 de febrero salí al campo, tuve 5 horas arriba del caballo andando para llegar desde donde salimos hasta donde hicimos campamento, así que arranqué suavecito, me dolía hasta las uñas el otro día. A mí particularmente me tocó ir al distrito y ahí comencé mis actividades como yendo al campo, como geólogo boca de pozo, Wellsite. Y ha sido una experiencia realmente importante. Para nosotros era comenzar una tarea que es muy diferente a cómo hoy se inicia un geólogo en la actividad. Yo no creo que haya ninguno de nosotros que después de 30 años mire para atrás y reniegue de haber estado en una comisión geológica, pero definitivamente tampoco creo que haya alguno de nosotros que pueda pensar que todo lo bueno que nos dio no tuvo un precio. El precio lo tuvo, fue muy alto y fue tan sencillamente como que la mayoría de nosotros no vimos crecer a nuestros hijos. Cuando nació María estaba en el campo y María se adelantó una semana a su nacimiento, así que llegué tarde, digamos. Cuando llegué ya había nacido. Y me acuerdo que me avisaron y yo estaba, donde tenía el campamento, estaba a 7 horas de Mendoza, entonces sabía que no iba a llegar a tiempo porque cuando me avisaron Adriano ya se iba a internar y bueno, llegué tarde para el nacimiento de mi hija del medio, creo que me lo va a reprochar toda la vida. Pero eran cosas que pasaban, digamos. Tengo un colega que él estaba en campaña de cordillera y volante chico, y cuando nació la hija se adelantó bastante el parto y él estaba y lo salieron a buscar con un helicóptero y no encontraron dónde pudiera estar, así que cuando él llegó creo que como 5 días después que naciera, ¿no? No teníamos teléfono, no había teléfono, había la radio, había un BLU que estaba en la base, que no siempre la comunicación era buena. Pues teníamos una radio en el tráiler comedor y después se comunicaba con el distrito geofísico y lo que uno hablaba la escuchaba en todos los campamentos de los grupos sísmicos, de las otras comisiones geológicas que estaban en la zona, así que si uno por ahí hablaba, cualquier miembro de la comisión con la mujer o un familiar que iba a hablar a la radio al distrito, todo el mundo se enteraba de lo que estaban hablando.
Ir al campo fue toda una experiencia, no solo geológica, sino de vida, porque esto eran 20 días en el campo por 10 días en casa, digamos. Y eso genera toda una cuestión de relación y de conformación familiar, que es muy distinto a lo que sería la familia normal, digamos, ¿no? Con todos sus integrantes reunidos alrededor de la mesa todos los días. Pero bueno, ese era un poquito lo que me refería antes en el precio, eso era lo que era, pero y bueno, quizá valió la pena, creo que sí. Entonces fue esa última etapa, antes del cierre de las comisiones geológicas, creo que fue una de las etapas más brillantes que tuvieron las comisiones geológicas, porque fueron la punta de lanza de estos nuevos conceptos que estaban en el mundo y ellos lograron captarlo y bajarlos en este rejuvenecimiento que hubo en lo que serían las ciencias de la Tierra. Y ese yo creo que ha sido el gran mérito que tuvieron ellos, porque estaban las características de que era un grupo que tenía los medios, que se dedicaban al estudio, y entonces se dio que, bueno, realmente YPF en ese momento sobresalió de lo que era la escena local para tener trasladarse a lo que sería el medio internacional como compañía, básicamente porque la gente que estaba en las comisiones geológicas logró captar esos conocimientos y bajarlo a YPF. Yo creo que realmente uno de los beneficios que recibió YPF en aquellas épocas, estamos hablando pre-privatización, donde existían las comisiones geológicas, es que, bueno, gran parte de esa gente, gran parte de esos profesionales terminaron después, era normal que terminaran ocupando la posición, por ejemplo, de jefe de estudios de las cuencas y después posiciones importantes dentro de lo que era el organigrama de exploración de la compañía. O sea que ahí había un poquito el semillero, digamos, de lo que después terminaba siendo la gente que definía qué tipo de exploración, cómo, cuándo y por qué se iba a hacer determinado tipo de exploración en la Argentina. Cuando hablamos de miles, pero bueno, en ese momento en YPF éramos miles, 40.000 más o menos. Al finalizar el proceso creo que éramos 5.500. Y dentro de eso hubo montones de sectores que se creyeron que no eran o estratégicos, no estaban atados a los lineamientos de ese momento, y bueno, comenzó otra etapa que sería dentro de lo que es YPF, ¿no? Es decir, la YPF estatal como tal, y viene otro proceso que es el proceso de privatización que tiene unas características. YPF hizo un proceso de reducción de personal muy importante y hubo gente que, bueno, le invitaron a irse. El mensaje era que no sabía bien qué modelo de compañía iba a tomar YPF, al menos el mensaje que yo recibía en lo personal. Nosotros en exploración en el distrito Mendoza éramos 113 personas, un número, ¿no? Y de pronto en 3 meses, 3, 4 meses, prácticamente quedamos 10, 12. Fue un proceso extremadamente corto, extremadamente complejo, porque fue que mucha gente optó prácticamente todos los niveles de dirección, niveles de jefaturas altos y intermedios, pasaron a retiro, tomaron el retiro. Yo en su momento tuve suerte y fui trasladado a Plaza Winkle con vivienda. Entonces, ante la situación realmente de no saber qué iba a pasar, y teniendo ya 4 hijos, decidí moverme a Plaza Winkle en un proceso que todavía no sabíamos que iba a terminar. Evalué en ese momento irme, tuve algunas opciones, pero bueno, en ese momento decidí quedarme. Otros tuvieron otras oportunidades o decidieron irse, ¿no?
Tenía un contrato de trabajo por 3 meses, tomé un riesgo grande, sabía que iba a poder extender mi contrato, estaba convencido que lo iba a poder hacer. Entonces tomé riesgo y bueno, me mudé con toda mi familia de Mendoza a Buenos Aires. Mis hijos eran chicos, tenían en ese momento 7, 5 y 3 años y bueno, y nos vinimos para acá. Después de nuestra generación que nos tocó vivir la apertura, ahí hubo un impacto, yo diría que un impacto negativo para YPF, porque lo que ocurrió fue que ya no solo los profesionales de Comisión Geológica, sino gran parte de profesionales de ya lo que hoy acostumbramos a decir senior, se fue de YPF, o sea, dejó YPF porque fue a ocupar cargos en las empresas privadas que venían a competir con YPF. Y ahí se dio, digamos, la paradoja de que YPF terminó compitiendo con compañías cuyos, digamos, gerentes o más o menos la materia gris que estaba allí pensando qué hacer, cómo explorar, cómo desarrollar los yacimientos, habían sido formados en YPF en gran cantidad.